José, ¿cómo así que tú antes pensabas que las dificultades de aprendizaje no tenían nada que ver con la psicología? Eres así, qué vergüenza, man. No, pues es que mira, cuando yo me hice neuropsicólogo, yo me hice neuropsicólogo guiado porque yo soy paciente neurológico. Entonces a mí siempre me llamó la atención y me sigue llamando, pues el daño cerebral y trabajar con pacientes jóvenes que tienen daño cerebral o enfermedad neurológica. Era como una manera de sentir que me estaba salvando a mí, no sé, una cosa así. Pero mira que cuando llegué a Montería, de 20 pacientes que yo podía ver en un mes, 15 eran niños con dificultades de aprendizaje. Entonces me tocó hacer lo siguiente, aprender, porque me moría de hambre, adaptarme y empezar a estudiarlas un poquito más. Pero te puedo contar y me puedo redimir con eso. Ahora me gusta trabajar muchísimo con niños. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. Entonces, mi ave José, ¿cómo estás hoy? Entonces, hey, nos están escuchando a nivel internacional. ¿Cómo así? Sí, en España, en Atlanta, en No, Filadelfia, joda. Chicago. Entonces ya tenemos que empezar a decir desde Puerto Escondido, Sudamérica, Para el mundo. para el mundo. Te a la hora. Entonces, vamos a hacer esta vaina en serio. Hoy no me voy a reír. Ya está, ya. Diversidad, no dificultades de aprendizaje. Dame Diversidad. una barrita. Y también habría que modificarlo ahí un poco, ¿no? Porque sería En el dificultades aprendizaje. en las habilidades escolares. Mejor dicho. Porque si tú le dices a un papá, no, es que su hijo tiene un trastorno al aprendizaje, una dificultad en el aprendizaje, o sea, no puede aprender nada. Es que sí. No, joda, eso tiene lógica, claro. Pero entonces, Ajá. ¿qué es esa vaina? Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de dificultades en el desarrollo de las habilidades escolares, por ejemplo, el nombre correcto que se usa para eso es una dislexia, disgrafía, discalculia, son dificultades para adquirir esas habilidades escolares, ¿no? Chicos que se puede demorar en aprender a leer y escribir, que son los chicos normales que uno ve que confunden las letras, que las rotan, que escribe la B como una D, o que, Ajá. como dicen los papás, es que lee cancaneado que lee como Cancaneado. que el pájaro. Sí, esos son signos que uno puede identificar. Es un chico que puede estar teniendo una dificultad para adquirir su lectoescritura, ¿no? Pero entonces, como empezamos el capítulo de hoy, sí, a mí me empezó a llamar mucho la atención yo te podría decir que el 80-90% de niños que me llegan a consulta, no solamente a mí, llegan a consulta con ese tipo de dificultades para desarrollar la lectoescritura. Son niños que tú le pones a hacer una historia clínica y no tienen nada médico, neurológico que lo sustente, que lo explique, ¿no? Entonces ahí también uno se va mucho a los contextos, a los métodos de enseñanza. La pandemia, vamos a meter la pandemia otra vez, por ejemplo, para aprender a leer y escribir, el preescolar es importantísimo. Tú y yo no nos acordamos, sí, pero en el preescolar se va adquiriendo todo lo que es la prelectura, la preescritura, la prematemática, los conjuntos, pertenece, no pertenece, mayor que, menor que, los sonidos de las letras, las sílabas, o cuando le enseñaban a uno, salió la, y ahí uno está adquiriendo los requisitos necesarios para poder leer y escribir. Por ejemplo, la pandemia, eso bloqueó mucho en los niños que no hicieron en preescolar. Sí, o por ejemplo, te voy a contar ahí, sabes que a mí me gustan mucho las anécdotas. Recuerdo mucho, eso fue antes de pandemia. Me llegó a consulta un niño como de 6 7 añitos que venía de un municipio, una zona veredal. Yo con ese niño aprendí, a mí me enseñó mucho ese caso, a cuando vienen de zonas veredales o de municipios, preguntarle a la mamá cómo es el colegio, cuántos años tiene el profesor, cuántos salones hay en el colegio. Él es el único niño que está en el salón, cuántos grados hay por salón, ¿sí? Porque uno se encuentra todo ese tipo de cosas que parecen, desde las ciudades parecen absurdas, pero en provincia, en municipios, en zonas rurales es normal. Entonces el niño, la lectoescritura nada, pero yo lo veía bien, hablaba bien, se expresaba bien, todo normal. Y se me ocurrió por preguntarle, ven acá, Pepito, vamos a ponerle César, ven acá, César, Eche, ¿por qué? Ajá. ven acá, César, ¿cómo es tu colegio, grande o pequeño?
pequeño. Pequeño. Ok. Y hay muchos o poquitos profesores. Poquito. Uno, Uno. mierda. Entonces yo, llama a tu mamá, ¿ves? Entonces viene entre la mamá, una señora, poco estudio, poca escolaridad también. Uno a veces ahí siente como la frustración, ¿no? Y le pregunto a la mamá, venga señora, ¿cómo es el colegio? ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántos salones? Ay, no, doctor, mira, ahí nada más hay un salón y hay un solo profesor. Y él es el único chiquitico, a él no le paran casi igual. ¿Cómo va a aprender a leer y a escribir ese niño? Claro. Y entonces ahí es cuando uno se siente como que mal, o sea, como que, bueno, me lo traen a mí, yo diagnostico, uno cobra, pero la situación no va a cambiar. La situación no va a cambiar porque el problema está en el acceso, en las metodologías, en la misma infraestructura educativa. Yo recuerdo que yo le decía a la mamá, venga, pero ¿usted por qué no me lo cambia de colegio? ¿Será, doctor? Yo lo he estado pensando, pero no me atrevo. Entonces también esperan que el médico, el profesional, el terapeuta dé el aval, ¿no? Son cosas que yo creo que serían, bueno, uno lo ve desde acá que serían obvias. Para ellos debe estar muy naturalizado que estudiar así está bien. Es entonces el niño el que no puede aprender o es la metodología la que no funciona. Porque entonces le echa la culpa al niño de todo. Yo creo que es miti, sí, porque uno sí ve niños que sí les cuesta, les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, yo podría decir que vi con las matemáticas cero, negado, negado. Sí, pero por ejemplo, yo de muy pequeño, yo tenía claro que ingeniero no iba a ser. Bueno, por lo menos. Es más, yo siempre le cuento la siguiente anécdota. Yo recuerdo que a mí me fue bien en matemáticas hasta que le empezaron a meter letras a esa cosa. O sea, hasta cuando ya le empezaron a meter letras a los números, ya me empecé a enredar. Y gráficas y todo ese montón de cosas. Pero mira, yo todos los años perdía matemática y física en el colegio. Todos los periodos. Pero yo no recuerdo ni una sola vez en donde mi papá, por ejemplo, me haya regañado o castigado por eso. Al contrario, él se burlaba porque él es ingeniero y él es muy bueno con las matemáticas y la física. Pero a mí siempre me promovía en la manera en cómo yo me expreso, cómo hablo, que me gusta leer, que me gusta escribir. Entonces, yo de pequeño tenía muy claro para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Pero ¿cómo te graduaste? ¿Cómo me gradué? Mira, Empujado. no nada. Eché No, porque entonces. mira, yo tenía mi estrategia. Mi mejor amigo era bueno para la física, matemática y la química. Ya. Y era malo para la filosofía, el inglés, la historia, que era para lo que yo era bueno. Y nos cambiábamos las tareas, ¿sí? Pero mira, él hoy en día es ingeniero y yo soy psicólogo. O sea, cada Ahí quien está. escogió una carrera acorde a su perfil. Así que eso, mira que ahí es donde yo te diría que entonces es donde entra el mismo sistema educativo, ¿no? Yo a veces siento que se centra como en la dificultad, en que no puede, que no puede, que no puede, que no puede. Sí, o tú empiezas a ver los contenidos, lo mismo que ve el niño de Bogotá que estudia en Nueva Granada, que es un colegio carísimo, que tiene un McDonald's adentro, que es donde estudian hijos de embajadores. Son casi los mismos contenidos académicos que un niño de Lorica, de Sagún, de Puerto. Son contextos completamente diferentes de aprendizaje. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los niños rurales, yo los he clasificado así. Los niños de ciudad somos más académicos, pero somos menos prácticos, somos más flojos. Estamos acostumbrados a estar en la casa y que tenemos la muchacha. En niños rurales más prácticos. O sea, yo he tenido niños rurales que académicamente bajitos, pero te hacen un queso, te ordeñan vaca, te cultivan, saben de mecánica. Y yo me pregunto, ¿ese conocimiento no es válido? ¿Eso no es aprendizaje? ¿O nacieron con eso? ¿De dónde lo adquirieron? O sea, ahí hay muchas cosas que repensarse, ¿no? Que replantearse. Y ahí es cuando que tú me preguntabas qué se puede hacer. ¿Sabes qué trato de hacer yo principalmente? Yo siento que cuando un niño tiene dificultad en el aprendizaje, centran la dificultad en el niño. Entonces, que él es perezoso, Que no quiere que él aprender. no quiere aprender, que él no pone de su parte, que él tiene que valorar el esfuerzo que yo hago para que aprenda. Y ahí también como que se le otorga una carga emocional y una presión a un niño que neuropsicológicamente no está maduro para eso, ¿no? Esto es Descojonados. Y una vez escuché en un congreso una conferencia que me pareció excelente lo que esa señora hizo y además me pareció que da mucho que pensar de hacia dónde orientamos
o cómo nos estamos orientando los neuropsicólogos en Colombia para abordar este tipo de dificultades. Era una señora de Canadá, me acuerdo, y la señora, ¿sabes qué hizo? Lo que se puso fue a estudiar cómo era, hizo un estudio longitudinal, o sea, por mucho tiempo, y vino estudiando como durante 10 años niños de Colombia que eran hijos de desmovilizados, de los grupos armados. Entonces, eran niños que crecían de pronto en contextos de mucha violencia, con muchas dificultades para acceder a los servicios académicos, servicios de salud, ¿sí? Donde de pronto tenían muchas privaciones que un niño normalito, el común y corriente, no tiene. Entonces ella fue haciendo ese estudio y viendo cómo esos cerebritos iban, cómo se formaban distintos. Y eso hacía que también les costara mucho acceder a ese tipo de aprendizajes académicos. ¿Sí? Porque se tuvo todas estas privaciones, o sea, el cerebro se alimenta del contexto. Si tú a un niño le dices durante toda su vida, hey, tú no eres capaz, pues el niño no va a ser capaz. Sí, que tú eres bobo, tú eres bruto. Y él se queda con esa idea y su cerebro se configura y va a interpretar toda la información que le llegue así. Sí, que Ese si tú no yo, sirves. ajá, que si yo cometo un error, de pronto tú y yo lo podemos interpretar como que, hey, me equivoqué, pero lo puedo corregir o lo puedo volver a intentar. Si un niño crece escuchando que es que tú eres bruto, que es que tú no puedes, que es que tú no eres capaz, que es que tú eres flojo y toda la vida yendo a terapia y perdiendo año tras año, tras año, tras año, entonces cómo se va a enfrentar ese niño al fracaso más adelante cuando esté grande. Es que yo soy un incapaz, es que yo no puedo, es que no... Eso uno lo escucha, uno lo escucha. Ya. Háblame específicamente de, de algunos diagnósticos relacionados con la infancia, con esas diversidades en el aprendizaje. Tú me decías que está déficit de atención. El déficit de atención, Ajá. está el TDAH, el famoso TDAH que es el déficit de atención con El que tiene todo hiperactividad, el mundo. el que tiene todo el mundo, exactamente. Yo creo que, mira que yo creo que me salvé el diagnóstico del TDAH por las muletas, Che. porque la gente asocia el TDAH con inquietud motora, entonces todo niño que es inquieto le Ajá. ponen el TDAH, pero yo no era inquieto, pero sí soy bastante impulsivo y desatento. Yo creo que a mí me hubiesen puesto esa vaina, o yo mismo me lo puse Oye, yo te también. puedo diagnosticar ahora mismo, No, aquí, yo mismo me diagnostiqué, yo sé que yo tengo esa cosa. para que te valides ese diagnóstico. Yo te Sí, lo... cada vez que yo se me olvide algo, que tú, hey José, tengo que grabar y no viniste, Ah, no, aquí ese yo es tengo TDAH. TDAH. Bueno. Que otros ahí, pues tenemos el autismo, la dislexia y grafía, que son las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué otro más tenemos? Se me escapa uno importante. Ah, bueno, la discapacidad cognitiva o la diversidad cognitiva también. Por ejemplo, mira, vamos a coger la que más común llega, ¿no? ¿El TDAH qué? Exactamente, todos los niños ahorita son hiperactivos. Mira que es algo que hago yo muy personal, ¿no? Cada quien puede tener su manera de intervenir, de abordarlo de manera diferente, pero yo lo primero que veo es cómo está configurada la casa. Cómo está configurada la El casa y hogar o la el casa. hogar, sí, exactamente, sí, la casa lo vería el arquitecto. Cómo está configurado el hogar y quién es la figura autoridad, por ejemplo. Si quién es la figura autoridad, y yo pregunto, ¿a quién le hace más caso? No, a papá. Ah, ok. ¿Y con quién pasa más tiempo? No, a la mamá, porque papá se va a trabajar. Entonces, por eso es que el perro le tiene la mala a la mamá. Porque la mamá es la que le pone las normas, las reglas, lo castiga. Entonces, cuando el papá llega, como nada más lo ve un ratico en la noche, con él juega, él lo deja hacer de todo. ¿Sí? Entonces, mira que a mí las intervenciones me parecen vacías, estériles, cuando un niño, por ejemplo, con TDAH, se trabaja con él, pero no se trabaja entonces con los padres. Y no se trabaja esa parte de normas, de reglas, de pautas, de castigos. A mí me gusta mucho utilizar cuestiones que les digo, cuestiones no terapéuticas, ¿sí? O sea, de que no esté uno encerrado en el consultorio, porque a veces a mí siempre me queda la duda de que uno encerrado en cuatro paredes, eso cómo lo traspaso a la casa, ¿sí? Cómo lo traspaso a la cotidianidad. Me gusta mucho utilizar los deportes, por ejemplo. Pero más que el deporte como tal, es lo que hay detrás del deporte. La competencia. La rutina, que tenga otra figura de autoridad, que lo enseñen a esperar. Por ejemplo, el chico con TDAH le cuesta mucho trabajo por la impulsividad esperar. ¿Sí? Entonces,
que tenga una rutina, o por ejemplo yo una vez tuve un chico con TDAH, un adolescente, ellos son, a veces, son muy desorganizados con sus cosas personales. Entonces, ¿cuál era el problema con el papá? El pelado practicaba béisbol. Y el problema en ese momento era que era como la tercera manilla que le compraba. Porque las botaba, las dañaba, las dejaba ahí tiradas, olvidaba. Pues ellos hacen las cosas muy rápido y dejan las cosas tiradas. Que eso a veces es una pregunta que uno le hace a los papás. Venga, al niño le tiene que estar comprando cartucheras toda la semana. Sí, siempre la bota. Eso es muy clásico en ellos. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, venga acá, vamos a hacer lo siguiente. Que él se compre la manilla. Así que esta manilla se la compre él, porque él no lo dejaban practicar sin tener manilla. Entonces, ay, que cómo me va a comprar la manilla. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. De lo que te da tu papá mensual, tú vas a ahorrar. Semanal, perdón, de lo que te da tu papá de la plata semanal, tú vas a ahorrar. Si de aquí al domingo tú tienes la mitad de la manilla, tu papá se compromete a que él te da la otra mitad. Sí, bueno, está bien, el papá, sí, bueno, sí está bien, listo, ya. El pelado más nunca volvió a botar la manilla, creo, pues, por una vuelta vez. Pero ya ahí él está sabiendo, por ejemplo, que su conducta tuvo una consecuencia. Sí, que le costó algo que a él le gusta, que es la plata. Bien. Lo estamos enseñando a tomar decisiones, por ejemplo, también. Entonces, yo siento que a veces cuando uno interviene solamente sin enfocarse también en la familia o todo lo que esté implicado, el mismo colegio también, eso queda como mocho, ¿no? Como estéril. ¿Te acuerdas cuando en algún momento hablábamos de la inclusión, que hacer inclusión es difícil? Sí. Y mira que hoy en día no se está hablando tanto de inclusión, sino de un tema que me parece bastante interesante, que es el diseño universal. Es el diseño universal de que todas las cosas estén diseñadas para todos, ¿sí? No es que las escaleras y al lado la rampa, entonces todo el mundo sube por las escaleras y yo me vete por la rampa. Sí, ahí es cuando a veces la inclusión mal hecha excluye, la inclusión mal hecha también excluye, que eso fue una discusión que tuvimos. Pero no, aquí sí tenemos que discutir. ¿Cómo así? O sea, ¿tú qué pretendes? Yo sabía que tenía esa pelea casada. No, tú viniste aquí a formarme problemas. Porque yo que tengo mi vaina en la rodilla, yo no puedo bajar por una rampa. O sea, me duele mucho. Bueno, ¿Tú qué pretendes? Que quiten las escaleras del mundo y que solo existan rampas. O sea, no. ok, bueno, mira que ahí ya tú me hiciste caer en el error ¿sí? Las escaleras también son necesarias porque yo antes tenía tenía mi campaña de que las escaleras no deberían existir. Ahora desde que conocí a César siento que las escaleras son necesarias. Claro, también les tengo la mala, pero es que de no existir las escaleras, ¿cómo bajo yo? Exactamente, exactamente. Pero bueno, mira que el diseño universal se acerca mucho a eso y el diseño universal también se aplica en lo arquitectónico, en lo laboral y también en lo educativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el método DUA? Que los que nos escuchen y sepan de pedagogía quizás sepan más de ello de eso. Que de ahí parte algo que están haciendo los colegios hoy en día, que es el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. El nombre suena bonito, vaya a ver si lo hace. PIAR. Plan Individual de Ajustes Razonables. El nombre suena bastante bonito, pero vamos a ver si en realidad lo hacen, ¿no? O cómo lo hacen. Entonces es como yo un chico por ejemplo, si yo sé, otra cosa que yo siempre pregunto es, por ejemplo, cuando tengo un niño con dislexia, que tenga dificultades en el aprendizaje, que eso va, de la lectura, perdón, que va muy de la mano con la disgrafía, que es para escribir. Entonces yo siempre pregunto, ¿él es el único niño con esa dificultad? No, profe, no, doctora, hay un montón. Por ejemplo, un profesor que sepa que tiene varios chicos con esa dificultad, ¿sí? Yo puedo programar o estructurar una clase en donde yo no me dicte a dictar me enseñe a dictar solamente. Yo puedo utilizar videos, otra manera de mostrar la información que quizás sea llamativa para todos y a la cual todos puedan acceder. Mira que, por ejemplo, yo por mis problemas motores y visuales, mi letra es fea. Sí, mi letra es ilegible, yo ni siquiera leo mi letra, no la entiendo. O sea, yo en mis clases de maestría yo las tenía que grabar y después escucharlas porque yo no me entendía la letra. Yo tuve una profesora que yo recuerdo mucho, que quizás lo que ella me dijo a mí en ese momento no me molestó por mi forma de ser, pero quizás otra persona sí lo hubiese chocado, porque lo dijo frente a todos.
y precisamente era una materia que se llamaba Necesidades Educativas Especiales, que ese nombre ya no se utiliza. Era una electiva, recuerdo, y ella se paró frente a mí y me dijo, mira José, la verdad me costó muchísimo trabajo entender tu parcial, no te entiendo. Entonces de ahí en adelante ella a mí me hacía los parciales, me dejaba desarrollar mis parciales en mi computador, o sea, ella no me hacía nada distinto. No, pero ella me sentaba al lado de ella. Me sentaba al lado de ella, estaba pendiente de que no me copiara. Entonces yo llevaba mi computador y yo desarrollaba mi parcial en mi computador. Después ella metía su memoria, lo guardaba y se lo quedaba. Y entonces eso mira que eso depende mucho de la metodología del docente. ¿Sí? De que yo siento que a mí ella me facilitaba las cosas, ¿sí? Y no me sentía excluido, no me sentía diferente. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, mira que tú me decías, bueno, ¿qué se hace con ese niño? Es difícil, porque yo lo tengo que conocer. Y porque eso a mí no me molestó por mi personalidad, mi forma de ser. Quizá a otros sí le moleste, y quizá a otros prefiera de que lo evalúen de manera oral, ¿sí? Con una exposición o con un proyecto. Ahí es cuando ya nos meteríamos en el tema de la flexibilidad curricular, que quizás un pedagogo sepa más que yo. O sea, hay un pedagogo escuchándonos, nos puede escribir y nos puede contar. Ajá. Al correo cesar.com. No, con eso. Debe estar... Esto es Descojonados. Bueno, es un paso para tratar de desmitificar lo que hay alrededor de eso, ¿no? Y no verlo tan siniestro, tan malévolo como algunas personas lo pueden ver. Ya, pero relajado, hemos pasado chévere, creo que hemos hecho un buen trabajo y pendientes para el próximo capítulo, los esperamos que nos escuchen y virtualmente, sonoramente, nos escuchamos. Hasta la próxima. Exactamente, listo. Estamos hablando. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.